buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo el tema de la semana sobre la marcha del domingo 8 de marzo, el paro del 9 de marzo de las mujeres, cómo está el movimiento feminista en nuestro país, qué sigue para este movimiento. Me da mucho gusto saludar, como todos los jueves, a Ana Laura Magaloni. Ana. Hola, Leo. Buenas noches. ¿Qué tal? Y en esta ocasión, Denise Dresser, que en lugar de venir el miércoles vino el jueves. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y me da mucho gusto recibir a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas Gracias noches. por venir, muy buenas noches. Empecemos contigo, Denise. La marcha, el paro, un exitazo, sin lugar a dudas. No hay más que decir, ¿no? Hay que decir que fue un momento en el que se expresó de manera inusitada, organizada, diversa, multiclasista, no ideológica, la voz pública de las mujeres. Una voz que muchas veces nos ha sido negada, que ha sido distorsionada, que ha sido manipulada. Yo ahí vi a mujeres autónomas, libres de todo el espectro político, jóvenes, unidas con una demanda, y la demanda era: escúchenos, reaccionen. Tenemos reclamos legítimos, no son reclamos a este gobierno, son reclamos a un Estado patriarcal, a un sistema económico que nos exprime, a un sistema de salud que no nos cuida, a reclamos feministas de luchas añejas, pero que ahora los veo liderados por una generación más joven, muy confrontacional, más vocal, que insiste en pintar monumentos, en romper vidrios, y yo lo celebro. Celebro que el feminismo se haya revigorizado, que esté encontrando una voz con la que suma a muchos actores de la sociedad. Estamos presenciando, como lo vimos en la marcha, nuevas mujeres haciéndose visibles. Estamos escuchando conversaciones que jamás habíamos escuchado, en las sobremesas, en las casas, en el transporte público, empresas que ahora se ven obligadas a reconocer que no le han dado derechos equitativos a las mujeres, gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, obligados a reconocer que no atienden de la misma manera a las mujeres. Ana Laura, ojalá tú hables del sistema judicial que castiga de manera desproporcionada y con penas mayores a las mujeres. Estamos viendo el feminismo del siglo XXI expresado en México, y con una sororidad, con una generosidad y con una participación nunca vista, que se expresó en el paro. Un paro que le costó económicamente al país, que visibilizó nuestra ausencia, salones sin maestras, sin alumnas, las calles vacías. El aeropuerto vacío, los espacios públicos vacíos. Y creo que con nuestra ausencia hicimos notar nuestra presencia, la manera en la que contribuimos a la vida económica, a la vida política, a la vida social del país, el trabajo del hogar no remunerado. Yo escuchaba a mis alumnas ayer en clase decir: y yo puse a mis hermanos a lavar los trastes, y mi papá me pidió que le hiciera algo y le dije que no. Y ahora vemos también el debate en torno al derecho a decidir, un debate que había sido pequeño, confinado a un grupo de siempre, las mismas de siempre. Ahora vemos a una generación que lo trae como bandera de lucha, junto con muchas otras banderas, yo diría milenarias, y que se expresaron, que encontraron eso, su voz, de manera magnífica, fuerte, vocal, impactante y yo diría muy emotiva. Muy emotiva. En la marcha el domingo y en el silencio del lunes. Ana Laura. A mí creo que yo nunca había participado en una marcha que me emocionara tanto. Más que ser, además de todo lo que dice Denise, la experiencia de ser mujer y estar en esa marcha y sentir que codo a codo con todas estas mujeres tenemos algo en común que estamos defendiendo, y que lo importante es esta alianza. No es tanto qué pasa del otro lado. Lo más importante es la experiencia de nosotros juntas,
qué podemos hacer, me parece increíble que sea transgeneracional, que no sea de clases sociales, que no sea de grupos políticos. No había ningún grupo político que encabezara. Yo no escuché una sola consigna política contra el gobierno, ni una. Y ni tampoco que se lo adjudiques. O sea, esto no era político en términos de partidos políticos, era político en términos de las mujeres tomando el espacio público. Bueno, las consignas, las cosas que llevaban escritas, eran tan íntimas, tan personales. Era una marcha que tenía mucho de esto que tenemos las mujeres, este juego entre lo íntimo y lo colectivo, entre poder poner nuestros sentimientos y al mismo tiempo poder estar en la plaza pública, que me parecía increíble. Me emociona que no fue un movimiento de víctimas. O sea, no es un movimiento donde las mujeres salimos que nos golpean, que nos... No. Eran las mujeres exigiendo, tomando la plaza, demandando soluciones a problemas que claramente son reflejo de un arreglo social muy equivocado y muy fragmentado que, entre otras cosas, mata mujeres, pero tiene otras cosas este arreglo social que no nos jala ya, ¿no? Y yo creo que por primera vez sentí que de verdad las mujeres estábamos litigando la correlación de fuerzas. O sea, la correlación de fuerzas en términos de entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Y cuáles son nuestros espacios. Y cuáles espacios ya están conquistados y no depende que nos los den, depende de que los ocupemos. Y eso a mí me parecía así como tan esperanzador para mi hija, para las mujeres que vienen, y tan importante respecto a lo que me tocó vivir a mí. O sea, ya es un largo camino. Bueno, ya nuestras madres, digamos. ¿En qué momento cambió la ecuación en este nivel? Y ves a tantas chavas opinando, diciendo, tomando los espacios con una libertad que nosotros no teníamos a los 20 años. Lisa. Y con una trascendencia que nosotros no teníamos. Lisa. Un espacio transgresor, ¿no? Sí. Eso a mí me gusta definirlo así. Fue un espacio transgresor, fue una expresión del poder que ya tienen las mujeres, no fue un espacio en donde fuimos a pedir permiso de nada, ni tampoco fuimos a solicitar que se nos otorgara nada. Fuimos a reivindicar que ya lo tenemos, que ahí estamos, que participamos en la toma de decisión y que además estamos hartas de un orden social muy específico y que la demanda ya no es paliativos, sino es repensar el país, repensar las dinámicas de poder, repensar las dinámicas familiares, repensar la representación política, repensar los mensajes con los que, digamos, todos nuestros interlocutores nos definen, ¿no? Fue el primer 8 de marzo en el que genuinamente no recibí una sola felicitación de un hombre por el Día de la Mujer. Qué horrores. Son unas rosas y de ustedes depende, ¿no? Dadoras de vida, todas estas cursilerías que claramente quedaron proscritas de ese debate y un ejercicio transgresor en el que además obligamos al otro a escuchar. Y creo que ahí está la parte más difícil y un poco de la reflexión que tenemos que hacer hacia adelante. Hubo muchas personas, hombres y algunas mujeres, consternados, genuinamente paralizados en el no saber qué estaba pasando, cómo reaccionar a ello, qué era lo permitido, qué era lo proscrito, ya lo que ya de verdad no se podía manifestar. Y eso se vio con muchísima más claridad el lunes, ¿no? El lunes cuando desaparecimos de todos los espacios, había gente que genuinamente no sabía qué hacer con eso. No sabía si comunicarse con nosotras, no sabía si criticarlo, no sabía si dejar de expresar su opinión. Y a mí me llamó muchísimo la atención el caso de varios hombres que durante la conversación en redes sociales, en donde estuvimos también ausentes, muchas de las que paramos, ¿no? Hacían un esfuerzo enorme porque volviéramos otra vez a poner la atención en lo que ellos estaban sintiendo, en lo que ellos estaban expresando, en cuáles eran sus puntos de vista sobre la lucha feminista, cosa que las mujeres no hicimos y les pareció todavía más transgresor, todavía más agresivo. Yo me quedo simple y sencillamente hacia adelante con una sensación muy clara de que la agenda avanza, de que hemos conquistado muchísimos espacios, de que claramente las demandas están mucho más articuladas y son mucho más masivas y transversales, ¿no? A los distintos grupos, a las distintas opiniones políticas. Esto que tú decías, Denise, del derecho a decidir, que está mucho más posicionado y mucho más abierto, pero también con una franca sensación de inacabado, ¿no?
claramente hay muchísimas cosas que todavía nos toca cuestionarnos. Sí. El tema de si nuestro movimiento político debe ser exclusivamente pacifista, femenino, recatado, no violento, o si nuestro movimiento feminista puede ser igualmente transgresor que cualquier otro movimiento social a los que no se les cuestiona si se recurre a los paros, a las manifestaciones, a las consignas, a la rayadura de los monumentos. Pero eso está interesante porque precisamente nos lleva a qué sigue, porque si es un movimiento, yo lo veo muy horizontal, transversal, decías tú, pero no veo liderazgos, por ejemplo, muy visibles, que lleven un pliego petitorio y digan queremos esto, ¿no? Es que esa es la parte de lo más interesante y eso es lo que debemos rescatar de este movimiento, porque no son tres cosas, es replantemos todo. Sí. Pero y en el replantemos todo se empieza de todas las esferas. ¿Cómo aterrizamos eso? A ver, esa es la pregunta, Denise. Sí, pero antes de ver qué sigue, sí quisiera resaltar algo que me parece fundamental. Estamos abrazando y celebrando el feminismo, cuando hace apenas unos años ser feminista era políticamente incorrecto y las feministas estaban asociadas con mujeres avinagradas, que odian a los hombres, que no usan desodorante, que no usan brasier, que no usan tacones. Y de pronto vemos ahora una reinvención o recuperación del término feminismo cuando ya se vuelve algo que es aceptable, que las chicas abrazan, que impulsan. Ahora, de esta mesa han dicho, y creo que tienen razón, que hay muchas definiciones de feminismo. Yo siempre uso la esencial, la que salió del Ateneo en el siglo XIX. Ser feminista es pensar que la mujer es un ser humano. Punto. O sea, y no creo que haya alguien en esta habitación, incluyendo los camarógrafos, que estuvieran dispuestos a disputar esa definición fundacional. Pero también el que mata a una mujer puede pensar que es un ser humano, o sea, cuidado con eso, ¿no? Sí, y se merece un juicio justo y lo que quieras, o sea, no se puede matar a mujeres, pero no se puede matar a hombres. Pero a partir de la definición de ser humano, implica que merece derechos, el reconocimiento de derechos equitativos, a eso voy. Ahora la lucha es por una por una defensa de derechos que tenemos, pero que el Estado no ha reconocido o que los propios hombres no acaban de entender, porque algo fascinante de los últimos días antes de la marcha fue el hashtag como hombres, que fue confrontar a los hombres con cosas que nos dicen, bueno, yo diría desde hace milenios, pero dicen y nos hacen. Nos dicen y nos hacen, y que cuando se las regresamos, y si nosotros nos refiriéramos a ellos como se refieren a nosotros, entrarían en estado de shock. ¿Cómo es posible que me traten así? El tuit que yo puse sobre como hombres decía lo que me dicen a mí con frecuencia: escribiste eso por mal cogida, calladita te ves más bonita, te quiero a pesar de lo complicada que eres, qué histérica, ya cálmate. ¿Por qué eres tan imponente? ¿Por qué tienes opiniones tan fuertes? ¿Por qué tienes opiniones? Das miedo. Menopáusica, y al regresárselas, ¿qué les estamos diciendo? Que imagínate que a ti te dijeran: Leo, pues escribiste una columna crítica sobre López Obrador o cualquier otro tema por andropáusico, y deja de estar interrumpiendo a las mujeres, eres un histérico, cálmate, no te apasiones tanto. Y otra cosa que yo quisiera decir es con respecto a las demandas. A mí me parece que lo que está pasando con este movimiento es que cambia la correlación. Ahorita es bien complicado que se vea políticamente correcto hacer cosas que antes se veían con absoluta normalidad. ¿En dónde estás? Se habla de la paridad de género. ¿En dónde estás? Como que de repente colectivamente se iluminó algo en donde los hombres se sienten que finalmente las mujeres están empoderadas y que no es un free lunch, como se dice, no es un asunto gratuito empezar el chistecito, la sorna, la broma, o sea, acosar a una mujer, el Anita, ¿no? Acosar, sí, ¿qué tal, Sí, ¿no? Ay, sí. por favorcito, sí, no. exacto. A la damita, a la damita, pero además, República, o sea, por ejemplo, acoso, ¿Acoso? las políticas de acoso
Hoy un hombre sí puede sentir que en cualquier momento se le puede salir del redil algo de acoso y que le puede pegar en su vida laboral La vergüenza y en su prestigio. de lo no paritario, Sí, por y ejemplo. sí se ve muy mal una reunión en donde que yo Solo hay fui a hombres. miles, Sí. solo hombres. Miles. Hoy ya no se ve bien un panel de puros hombres, hoy ya no se ve bien hablar de cargos públicos sin hablar de la paridad de género. O sea, ¿cuál es ¿cuál es la agenda petitoria? No hay una agenda petitoria porque lo que estamos haciendo es tomando el espacio público, a demandar los Entonces, espacios. esta idea que yo tengo como de un movimiento que organizado, va liderazgo... porque se legalice el aborto, no. No. Pero Es te mucho muestra más Pero fíjate que cómo- hoy la legalización del aborto es mucho más posible Sí. porque estas Claro. mujeres estamos juntas. Pero A ver, hay una Lisa. cosa, por ejemplo, súper interesante que tiene que ver con la ausencia de este Sí. liderazgo específico y el pliego petitorio del que habla Leo. Hoy las mujeres y las generaciones más jóvenes que nosotras ya tienen perfectamente integrado que su cuerpo es suyo y que no está diseñado para el disfrute masculino, que está primero diseñado para el disfrute individual, que pueden expresar en él y con él lo que les dé la gana y que hay límites muy claros sobre los cuales no se puede pasar, ¿no? Esa es una revolución individual, independiente, que marca las distancias. Cada vez hay más mujeres que se niegan a ser tocadas, saludadas, abrazadas sin su consentimiento, sea por el profesor, sea por el familiar, sea por el conocido, sea por el empleador. Cada vez hay más mujeres que se están revelando estas políticas horrendas que existían en muchas oficinas de gobierno. De aquí las mujeres tienen que venir de falda y tacón. Sí. Cada vez hay más mujeres que se están revelando a la idea de la maternidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser madres llegando a una edad, yo misma incluida, si no me da la gana, si no quiero y si quiero priorizar mi vida profesional y no tengo nada por lo cual estar Pero avergonzada porque eso mis de logros son mi son cuerpo mayores? es mío, ¿no? Que va muy en contra de la educación tradicional de las mujeres, ¿no? Claro, y de la educación religiosa y No, de bueno, la educación católica. Ah, sí. Nosotros completamente. Yo creo Y que- puedo disfrutar de mi cuerpo, Pero- puedo Completamente. interrumpir un embarazo porque es mi cuerpo y puedo Y tengo derecho a sentir sexualmente, placer. exacto. Yo, Puedo tener con varias una parejas. mujer, No es nada con más un hombre, darle con- placer sexual al hombre, sino, Exacto. oye, pues también Yo las te- mujeres, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, esto trasciende un pliego petitorio con algunas Sí. políticas públicas. Se trata de resignificar lo que es ser mujer. Desde la sexualidad, la vida profesional, el derecho a decidir. Un fenómeno fascinante de También los... la mujer en el espacio de poder, En el espacio espacio- público. Sí, Marisa, claro. o sea, como- no, como- y la mujer usando su poder en el espacio, En el espacio público. público. Y una forma de hacerlo fue en los últimos días, en diversas universidades han empezado a aparecer letreros con nombres de acosadores. Cuando habíamos normalizado el acoso sexual y laboral, es más, universidades... Hijo, eso te tengo que decir, Denise, me mete ruido porque ¿qué tal si hay un inocente en esos nombres de acosadores? Sí, así puede pasar. No, es que sí. Lo que pasa es que los péndulos se mueven, Leo. Sí. Esto era un problema silenciado. yo sé, del tras esquina. silenciado. Seguramente se va a ir a un extremo Es medio que, incómodo hijo, hasta que man. encontremos Tenemos el punto un medio. buen lugar de debido proceso. Exacto, exacto. Pero Leo, el péndulo se mueve. pero veníamos de un lugar, estoy de Leo, acuerdo. Muchísimos culpables no identificados. Sí, está bien, pero No, es pasar más, a una este otro cultura péndulo. permisiva, o sea, casi te lo habías buscado. me parece. No, Siempre. y además universidades que empezaron a darse cuenta que no tenían protocolos de acoso sexual o acoso laboral, empresas que tampoco sabían Sí. cómo lidiar con ese tipo de temas, empresas que ahora están empezando a cuestionarse sus políticas de maternidad, la equidad en el pago, guarderías infantiles, cosas que hemos venido pidiendo desde hace 20 años, no más, yo diría, Mary Beard lo dice en su libro Mujeres y Poder. A las mujeres se les ha negado voz en el espacio público desde los griegos. Telémaco le dice a Penélope que se calle, que el discurso es algo que dominan los hombres. Y las Bueno, y eso en Occidente lo vemos muy raro, pero perdón, hoy en día en Arabia Saudita las mujeres... Y en India. Y en, o sea, sí, exacto, en Japón. Y en ¿no? muchos lugares aquí en México. Pero lo último Sí, que yo también. quisiera decir es el tema también que nos confrontó contra las políticas de pinkwashing, ¿no? ¿Qué es eso? El pinkwashing es todo aquello que
pretende estar orientado a darle su lugar a la mujer, a reconocer su importancia, pero que en realidad es solo pintar las cosas de rosa. Entonces vamos a hacer un evento para reconocer a las mujeres, pero les vamos a regalar electrodomésticos. O les vamos a decir que pueden ir a la marcha, ¿no? Pero al mismo tiempo les descontamos el día. Descontamos el día. O sea, es confrontar con todo aquello que narrativamente se dice que se hace, pero que en los hechos no significa un avance. El Día de las Madres es que te regalan una plancha. O un perfume. O una flor. Bueno, una flor no sé. Pero ay, no, bueno. es que es cursísimo, por amor de Dios, ya. Pues pero, o sea, lo que es que como yo creo que lo que está pasando, de nuevo, repito, estamos cambiando la correlación de fuerzas. Y eso significa y la están cambiando ustedes. Y la estamos, no estamos pidiendo permiso. Sí, exacto. Y lo que generaba esta marcha es que ya somos un montón. Sí. O sea, lo que parecía, lo que decía Denise, un grupo siempre mal visto que defendía los temas de mujeres, ahora parece ser que no, ya... bueno, a ver, el paro, exacto, el paro lo comienza un pequeño grupo de mujeres, todo mi respeto a ellas, por cierto, las brujas del mar en Veracruz, y se convierte en un fenómeno, bueno, pocas veces la prensa internacional tuvo tal cobertura de México como el lunes, donde, a ver, pararon a México. Y yo creo que es súper emocionante. De verdad que sí, la verdad y que donde sí. pudimos O sea, decirle a dentro de todos miles de cosas feas que pasan en nuestro país. A mí se me pone la piel No, chinita es con una- ustedes, o sea, la verdad que increíble, ¿no? Y con nuestras alumnas. Ay, sí, con es súper. las chavas jóvenes más que jóvenes. ahora son la vanguardia y que nos están jalando. Ellas creo que han roto una serie de paradigmas sobre lo que implicaba ser feminista y yo celebro esa horizontalidad. Sí. Celebro que no haya líderes visibles. Yo también. Y Ni pliego Fíjate, petitorio. ni pliego A mí lo del petitorio. pliego petitorio Sí. me fascina que no haya un pliego petitorio. Y además... Bueno, pero por otro lado, si dices, a ver, quiero guarderías, quiero refugios, Pero esas- para el tema de la violencia, porque sí hay un hilo conductor en estas manifestaciones, es Pero, Leo, ya no queremos que nos agredan, ya no queremos que nos maten. el pliego petitorio es cada quien haga lo que le toca hacer, sabiendo que esto es la nueva relación de poder, como Estoy dice. de acuerdo, ser Lili. político en las Pero estoy urnas. de Pero acuerdo. entonces, sistema de justicia te toca Pero estoy de acuerdo, investigar pero con perspectiva aquí de lo hemos género. platicado muchas Servicios veces. públicos te toca poner No, y no guarderías, solo te esto, toca tener refugio. quiere ser político, feminista, exitoso y que obtengas el apoyo político de la mitad de la población, basta de decir que este es un movimiento de conservadores. Basta de decir que los partidos políticos oportunísticamente se están montando. No, bueno, eso No, sí, ya. esto va mucho más allá de los partidos. Se vio en la marcha, insisto. Pero, a ver, a riesgo de ser necio, y que lo soy, ya lo saben, me Lo conocen sabemos ustedes. perfectamente. Aquí Ana Pekova, que ha estado varias veces con nosotros, y yo respeto muchísimo, Ah, yo es también. una activista de primera De en primer este tema, nivel, sí. sí ha dicho, a ver, no nos hagamos bolas, queremos no violencia, queremos que no haya feminicidios, se necesitan refugios a las mujeres que se han Sí, sido... claro. Y ese es el tipo de cosas que hay que exigir, o sea, por eso... Y se están exigiendo, Leo. Nosotros hemos publicado muchas cosas. Yo publiqué en Letras Libres la semana pasada y lo primero que decíamos es, ¿por qué no hay un aprendizaje de todas las carpetas de investigación que se abren sobre violencia familiar Sí. para una estrategia de prevención de las Claro. lesiones y el feminicidio? Porque antes de matarlas porque se son empiezan a golpear, las empiezan a violentar. Sí, fíjate, Leo, sí. cada mes, no importa qué mes y qué fiscalía estatal tú selecciones, es alrededor del 20% del trabajo total de las fiscalías los casos de violencia intrafamiliar. Y no tenemos nada ni a nivel de información, ni a Nada. nivel de referencia Sí, y eso- contrarreferencia, ni a nivel de atención para aprender de esos casos y prevenir lo Sí, demás. claro, Y- claro. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero se están articulando desde distintos espacios y eso es lo valioso de este movimiento. No hay un solo articulador, no hay una sola demanda, es en todo y toca todas las esferas. Ahora, La económica, los consejos de administración de las empresas, la participación paritaria en los consejos, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil, romper los techos de cristal, la participación política. Ya no queremos candidaturas para que después nos No, quiten y pongan un nombre. La paridad de género en los paneles, en las conferencias, en el número de mujeres que hay en los departamentos universitarios. ¿Cuántas mujeres son presidentas de universidades? ¿Cuántas son líderes en compañías de primer nivel en este país? Es que solo así, Leo, Sí. las demandas chiquitas se resuelven. Sí.
O sea, en la medida en que las mujeres ocupemos el espacio público, es mucho más difícil dejar huérfanas las agendas de los refugios, las agendas del feminicidio, de las prisiones. las agendas Déjame de ponerlo así, si familiar. tuviéramos una mujer presidenta, No, esa se cualquiera. encargaría de que hubiera esos No refugios. necesariamente. No. Pero mujeres Porque o hombres van a tener lo que oír porque somos un friego y que somos un montón de votos y somos un montón de Pues poder parece que no juntas. las están escuchando, Yo creo Ana que- Laura. yo creo que Por lo sí, menos yo en creo el que gobierno sí, yo creo federal que sí. es de pena ajena. Bueno, yo creo que Digo, yo están- no lo quiero llevar a ese terreno. O sea, yo no porque creo que es ahorita, tam- o sea, este gobierno, la paridad de género se aprobó en la Constitución. Sí. Todos los órganos de composición colectiva tiene que haber una paridad desigual. Hay muy pocas constituciones que tienen eso, ¿eh? Pero Y yo sí esto se quisiera ver- logró en este gobierno. Sí, a ver, Ana sí, Laura, pero yo pero- sí quisiera ver una presidenta mujer. Ay, me encantaría Sí, ver una sí, presidenta claro, mujer. pues, Pero lo que digo, quiero decir es que no ya nos porque tardamos. no porque sea mujer va a resolver estos problemas. Y- Pero para llegar no, claro. para llegar a ser votado, vas a tener que tocar estas agendas y vas a tener que prometer Y vas a cosas tener que los revisar electores. cosas bien particulares Sí. como tus alianzas con las iglesias, por ejemplo. Porque las iglesias son los principales aliados de este sistema patriarcal que nos relegan a un rol lo tradicional más de provocador género, de la marcha era en la catedral. ¿Qué tal Lo eso? de Qué barbaridad. el primer feminicidio es el aborto, pero Sí. lleno de pancartas. Sí. Yo dije, bueno, esto va Sí, que- a enfrentamiento y así acabó. Sí, enfrentamiento. Un último comentario, perdón, Denise, Más nos allá, tenemos más que ir. allá de ocupar los espacios públicos, también creo que lo que estamos haciendo es reeducando a los hombres a pensar de manera la verdad, distinta. Que hay que enten- decir, no es nuestra obligación. No es nuestra obligación, pero pues Nos conviene. nos Nos conviene, no, pero no es nuestra obligación, porque hay muchos hombres que dicen, ustedes tienen la culpa porque ustedes educan a los machos. No, perdón. Sí. pero es una labor de resocialización Sí. para que empaticen, entiendan, reaccionen y además dejen de participar en una serie de actitudes que han sido normales en este país, de misoginia, de desprecio, de Para que discriminación, de conozcan burla. límites. Sí. Exactamente. Estamos Por cierto, tú dices las chavas están cambiando. Yo creo que también los chavos están cambiando. bueno, Los chavos. Ayer mis O sea, al- también hay que decirlo, ¿no? O sea, hay una nueva generación de mujeres feministas Ahora se van y a- hay una nueva generación de chavos que Que entienden. ya se cuestionan Han más. cambiado Sí, más las totalmente. chavas que los chavos. Eso es lo único Sí. que es cierto. No ha Sí, sido sí, sí. parejo. No. no ha Pero, sido- pero ya Por se eso, cuestionan de eso. los venimos jalando. Sí. Pero ayer, el lunes en el paro, mis alumnos vieron el documental Misrepresentation, leyeron el libro de Chimamanda Ngozi, todos deberíamos ser feministas. Y cuando lo discutimos ayer, dijeron, fue terrible la ausencia de las mujeres en la universidad. Mi oficina hizo lo mismo, un ejercicio de replanteamiento de la masculinidad hegemónica. ¿Dónde están todos nuestros machismos cotidianos que para nada son micro? Bueno, perdón, yo Qué me podría emoción. pasar mucho Sí, pero está muy tiempo, ¿no? emocionante. Está muy emocionante, Sí, la muy verdad. emocionante. Yo les quiero decir que yo las admiro, que yo las respeto, que para mí ha sido, a mí sí me están empujando. Qué bueno. No, Qué no, bueno. totalmente, pues sí, la verdad, hay que decirlo. Y ya no estoy tan chavito, ¿eh? Gracias, Denise. Gracias. Gracias, Lisa. Gracias, Ana. Gracias. Hacemos una breve pausa. Vamos a analizar con Malaquías López Cervantes y Antonio Lascano el tema del coronavirus. Regresamos.